acta de la sesión 92 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 93 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará la lectura a la cuenta. Buenas tardes, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de la Gobernadora Regional del Maule informando sobre actividades financiadas con recursos referidos al concurso de vinculación con la comunidad 8%, específicamente de asignación directa. Se ha recibido un oficio del Ministro del Deporte mediante el cual informa sobre el plan de seguridad adoptado en el encuentro deportivo entre Ñublense y Deportes Linares, efectuado el 11 de julio del año en curso en la ciudad de Chillán. Un oficio de la Ministra del Interior y Seguridad Pública por el cual remite respuesta del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante el cual da cuenta del estado en que fueron encontradas las instalaciones y cómo se ha llevado la investigación de los hechos ocurridos el día 9 de junio del año en curso en dependencias del Club Rodelindo Román de la comuna de San Joaquín, región metropolitana de Santiago, el cual fue vandalizado por personas que ingresaron y destruyeron todo a su paso. Se han recibido excusas del profesor Guillermo Oliver por no asistir a la sesión de hoy ya que se encuentra fuera del país. También excusas del profesor Jaime Vera por un compromiso profesional que le impide asistir y que propone concurrir el día 24 de septiembre. Se ha recibido también una nota por la cual se comunica el reemplazo del diputado Cristóbal Martínez por el diputado Fernando Borges, y se informa también que el presidente de esta comisión no asiste en esta oportunidad por encontrarse con impedimento grave. Eso es todo, presidenta. Muchas gracias, Jimena. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿No? ¿Sobre la cuenta? Sí. Diputada Santibáñez. Solamente desearle al diputado Celis que esté bien, que su problema lo solucione y abrazarlo a la distancia. Muchas gracias, diputada. De seguro va a escuchar la intervención. Voy a tomar yo sobre la cuenta las excusas del profesor Jaime Vera, quien solicita ser recibido el día 24 de septiembre. Si le parece bien a la comisión, diputado Guzmán. Presidenta, perdón, saludar a la comisión, saludar a quienes nos acompañan. Por mi parte no habría problema, presidenta, pero quisiera tomar también el acuerdo de que ese día también votáramos el proyecto, en atención a que no hay más invitados, que escucháramos al profesor Vera, que ha planteado la posibilidad de escucharlo el día 24, y posterior a su exposición pudiésemos votar en general el proyecto y abrir plazo para indicaciones y votación en particular. Ok. ¿Estamos todos de acuerdo con lo que propone el diputado Guzmán? Lo vamos a acordar para que quede registro de aquello. Ese día 24. Ofrezco la palabra en puntos varios. Sí, presidente. Diputada Santibáñez. Presidenta, mire, primero agradecerle a todos los que participaron en la Comisión Especial Investigadora que terminó hoy. Quiero agradecerle también, aprovechar la instancia a la Secretaría, a Jimena, también a Mili, porque efectivamente han hecho un trabajo importante. No es fácil, no es fácil estar en la recopilación de todos los antecedentes, pero bueno, en eso agradecerle a usted también, Presidenta, porque a pesar de no ser una de las integrantes, estuvo siempre pendiente de la comisión y eso se agradece enormemente. Hemos tenido una votación unánime. Pero mi punto vario tiene que ver con algún proyecto que estuvimos discutiendo hace unos días atrás o algunas sesiones atrás. Yo estuve un poco delicada de salud, donde hablábamos de estos espacios, digamos, los espacios, el proyecto que también firmé yo, para utilizarlos de manera comunitaria. Y esa es mi preocupación. Y quisiera yo oficiar hoy día, porque bueno, estamos en tiempos de elecciones, estamos en tiempos donde sacan lo mejor de sí algunas personas que son candidatos a alcaldes o qué sé yo, y muestran una comuna o muestran lugares que efectivamente durante todo el año o durante todo su periodo no han sido favorables para la ciudadanía. Entonces yo quisiera levantar un oficio que qué pasa con la infraestructura, con el tema de infraestructura deportiva en San Bernardo específicamente. En San Bernardo específicamente, yo no sé si aquí los diputados, al
prender las noticias, al ver el noticiario, ustedes podrán escuchar la palabra o la comuna de San Bernardo constantemente como una... no es que con esto la estén siempre indicando, es que efectivamente pasan cosas terribles en San Bernardo. El baleo, la bala que no va dirigida a alguien y mata a un niño, lo que pasó con el niño de 7 y 3 años que estuvieron en riesgo vital, y todas esas situaciones también pasan en los lugares, digamos, de infraestructura que estarían determinadas para el deporte y que no es así. Es una preocupación que yo tengo, es una preocupación que comparto, es una preocupación que comparto con la comunidad y también con quienes quieren hoy día hacer de San Bernardo un lugar mejor. Así que si usted me lo tiene a bien junto a la comisión, pedir cuáles son hoy día los propósitos, el programa y cuáles son en el fondo del alcalde actual, las propuestas respecto de la infraestructura deportiva en San Bernardo. Muchas gracias, presidenta. Ok, diputada Santibáñez, entonces el oficio iría dirigido, entiendo que al Instituto Nacional de Deportes, para solicitar en el fondo puede ser la lista de la infraestructura deportiva que tiene hoy día a su cargo el municipio, entendiendo también el estado en que se encuentra cada una de ellas. Sí, pero también al municipio. También al municipio Okay. Por las propuestas que se hicieron en un principio, las que se han cumplido y las que no. A la municipalidad de San Bernardo. Sí, especialmente al alcalde Christopher White. Ok. Acordado. Y al Instituto Nacional de Deportes también. Ok. ¿Alguien más sobre puntos varios? Diputado Lee. Gracias, presidenta. Primero que todo, agradecer el acuerdo de esta comisión para sesionar en la ciudad de Arica. Comunicarle, presidenta, que ya se han iniciado las gestiones para que esa sesión sea lo más adecuada posible. La fecha que se ha estipulado es el viernes 15 de noviembre, justamente para no entorpecer todo el proceso eleccionario y estar fuera al margen de toda la disputa electoral. La noticia ya ha sido recibida por la comunidad y está muy agradecida de todos los integrantes de esta comisión. El lugar físico donde se realizaría es el Consejo Municipal, que es una sala que cuenta con micrófono y video y donde ya hemos sesionado anteriormente con la Comisión de Zonas Extremas. Así que eso, presidente, quería comunicarles eso y semana a semana también les voy a ir comunicando todo lo que hemos ido avanzando para hacer nuestra agenda y ojalá el mayor número de diputados pueda viajar a la ciudad de Arica. Asimismo, los otros 2 diputados de Arica, que son los diputados Maya y Mirosevic, también ya han sido invitados para que participen de dicha comisión. Muchas gracias. 15 de noviembre. Viernes 15. ¿Va? Sí. Gracias, diputada Santibáñez. Presidente, y el segundo punto, quería oficiar al ministro Nicolás Cataldo, ministro de Educación, en razón a que nos dé respuesta a una petición, ya conversaba con él, pero quiero que sea la respuesta de manera oficial, acerca de un cronograma para la recuperación del gimnasio Liceo Politécnico, que está hace más de 4 años clausurado. Gracias, presidente. Ok, diputado Lee, muchas gracias. Entonces estamos de acuerdo con que el día viernes 15 vamos a sesionar en Arica y por supuesto enviar el oficio al ministro Cataldo para que envíe el cronograma y todo lo que solicita el diputado. Acordado. ¿Alguien más sobre puntos varios? Diputado Borges. Gracias, presidenta. Sí, me gustaría ver la posibilidad de que la Federación de Básquetbol de Chile pudiera venir pudiéramos invitarlo para poder venir a exponer primero la infraestructura por la cual ellos administran, si es que hay alguna situación compleja en eso. Segundo, hay varias circunstancias donde vemos a selecciones chilenas que nos representan a nivel panamericano, sudamericano, y muchas veces tenemos a jugadores que son de zonas extremas y cuáles son las condiciones especiales que ellos tienen como para ser convocados a la selección. Entonces me gustaría invitar al presidente de la Federación, don Irán Arcos, para que venga a exponer cuál es la situación de la Federación de Básquetbol de Chile y tengamos antecedentes de cómo podemos ayudar o cuál es la situación puntual que ellos tienen relacionado con infraestructura y con recursos. Eso, gracias, presidenta. Ok, le vamos a pedir entonces, diputado, que le haga llegar los datos a la Secretaría para que pueda venir el presidente de la Federación de Básquetbol. ¿Les parece si acordamos dejarlo estipulado para el 1 de octubre, martes 1 de octubre, porque el día 24 ya acordamos que vamos a votar el proyecto del diputado Guzmán, por lo tanto, para que tengan espacio los invitados?
Acordado. ¿Alguien más sobre puntos varios? ¿No? Ya. Yo voy a hacer también 2 puntos varios. Uno, para solicitar a la comisión podamos recibir al señor Jorge Cruz, quien es de la región de O'Higgins, de la comuna de La Palmilla, quien también quiere venir a exponer a esta comisión respecto de los espacios deportivos que se encuentran abandonados dentro de la comuna. Entonces coincide un poco con lo que podría venir a exponer el presidente de la Federación Irán Arcos. Por lo tanto, voy a pedir el acuerdo también para invitar a don Jorge Cruz. Y por otro lado, hace unos días se contactaron conmigo personas que están muy cercanos a la Asociación de Fútbol de Lo Espejo, de la comuna de Lo Espejo, y ellos en realidad presentan una inquietud bastante importante y que a mí por lo menos me interesa mucho tener la respuesta respecto de lo que les está sucediendo a ellos. Ellos dicen que la asociación hace 5 años fue sancionada por la ANFA, esto por desórdenes ocurridos en un partido, y hablan específicamente de alguien que tiró una lata de cerveza a la cancha, y a raíz de eso recibieron esta sanción de 5 años. Cuando también dicen que en otras oportunidades han habido sucesos mucho más graves, con balaceras, violencia, y no han visto la misma toma de solución en el fondo de sanciones. Por lo tanto, una de las cosas que quiero pedir es oficiar al IND, al Ministerio del Deporte, a la ANFA, para que en el fondo nos informen de las medidas que han tomado respecto de estos temas, hechos de violencia hacia los clubes, o sea, si nos pueden mandar la nómina de los clubes que han sido sancionados y asociaciones, especialmente aquellos los cuales han ocurrido actos de violencia como balaceras, y por supuesto, si pueden analizar, estudiar la posibilidad de revertir esta sanción, porque lo que nos informa la asociación es que ya llevan 2 años sin poder realizar la actividad, y esto está afectando hoy día a las categorías más pequeñas. Por lo tanto, son 13 clubes de fútbol amateur los que hoy día están siendo, los que están teniendo problemas a raíz de no poder seguir con los campeonatos dentro de la liga, dentro de la asociación. Así que solicito yo oficiar al IND, al Ministerio y a la ANFA, por favor. Pido acuerdo para estos 2 temas, sí, diputado. En el fondo es para que nos entreguen la nómina de los clubes que han sido sancionados, y también para que se analice y estudie revertir esta decisión que se tomó con sancionar por un hecho que en el fondo es no una balacera, no un acto de violencia en cuanto a golpe de persona a persona, sino que es solo por lanzar una botella de cerveza a la cancha. Y por otro lado, porque también ellos decían que hoy día están con falta de recursos para mantener, por ejemplo, el estadio y otras dependencias. Entonces, para tener esas respuestas también. Acordado. Bien, pasamos entonces a la orden del día. Tenemos hoy día en esta sesión por objeto continuar con la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados Guzmán, Celi, Giordano, Lee, Manucheri, Mulet, Zulantay y Tapia, y de las diputadas Olivera y Santibáñez, que modifica el Código Procesal Penal para imponer a personas que se desempeñen en el ámbito deportivo la obligación de denunciar los delitos contra menores que indica. Para tales efectos se encuentra invitado el académico de Derecho y Gestión Deportiva de la Universidad de Chile, don Daniel Orsi Peñalosa, a quien tenemos acá de manera presencial y le damos la bienvenida, y por supuesto los agradecimientos desde ya por asistir a esta sesión de comisión. Tiene la palabra don Daniel. Vale. Presidenta, señores diputados de esta honorable Cámara de Diputados. Agradezco la invitación que nos hicieron para hablar sobre temas deportivos. La verdad que
muy preocupante el asunto que nos convoca el día de hoy a propósito de esta iniciativa, pero la idea, al menos de esta presentación, es poder compartir algunas ideas que desde la academia nos hacemos. Entonces, yo quise primero partir por una idea que hemos estado desde la Facultad de Derecho y desde Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile reforzando, que dice relación con el concepto de gestor deportivo. Y esta es una frase que dijo Steve Jobs que nos parece muy interesante como para poder iniciar el tema, que hizo relación con, si bien es cierto aquí no estamos siendo contratados, sino que mandatados o invitados, pero la idea crucial es que no tiene sentido convocar personas inteligentes para que nosotros les digamos lo que tienen que hacer, sino que nosotros convocamos personas inteligentes para que ellos nos digan lo que tienen que hacer. Y ese concepto que acuñó Steve Jobs es un valioso elemento para los gestores, que son personas que tienen que estar constantemente lidiando con problemas y tratar de optimizar esos problemas con los recursos que hay. En materia deportiva, los gestores deportivos pueden pertenecer de cualquier naturaleza, no necesariamente están clasificados en una determinada profesión, pueden ser profesores de educación física, pueden ser abogados, pueden ser ingenieros, están todos invitados a lo que es la solución de los problemas en materia deportiva. Entonces, a propósito de la invitación y considerando un poquito la idea matriz, ¿cierto?, y los antecedentes, la idea matriz del proyecto habla de esta obligatoriedad del personal deportivo o personal en el ámbito deportivo de tener la obligación de hacer una denuncia en caso de que existan hechos que revistan caracteres de delito. Como antecedente, lógicamente, la violencia sexual en el deporte es, en nuestra opinión, un tabú que se genera básicamente porque es un espacio muy propicio para que existan esta cantidad de hechos que son lamentables dentro de lo que es nuestra actividad deportiva. Lamentablemente también no hemos podido medirlo porque la verdad que es una realidad que ha ocurrido en el pasado, ocurre en el presente y probablemente seguirá ocurriendo. Entonces todas las acciones para prevenir, disuadir, ¿cierto?, y erradicar estas conductas, la verdad que son siempre bienvenidas, sobre todo desde el legislador. Y considerando también que existe una figura del dirigente, que uno podría decir, él es el único gestor deportivo que hay, que tiene una cierta posición de garante para poder proteger a todas las personas que rodean el ecosistema deportivo. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo impacta esta iniciativa de ley en nuestro sistema? Yo aquí quise hacer una pequeña detención en este concepto de las modalidades deportivas, porque nosotros a los alumnos les mostramos dónde estamos ubicados en el deporte. No es lo mismo cuando hablamos de por ejemplo, recién estábamos escuchando las mociones, o al menos los oficios que iban a iniciar. No es lo mismo un club de fútbol de barrio que un club de fútbol profesional. No es lo mismo un deportista de alto rendimiento que un deportista, digamos, que la señora que va pasando por la calle y se pone a hacer deporte de zumba o algún programa que tenga el gobierno. Entonces, básicamente nosotros en nuestro sistema existen 3 modalidades deportivas. El deporte de alto rendimiento, que se asocia al deporte récord, ¿cierto?, que en el fondo los deportistas lo que buscan es generar nuevas marcas y con eso tener patrocinio y auspicio, y lógicamente ahí el Estado le interesa que ese deporte se desarrolle, y a través de iniciativas como las becas, en nuestro caso el sistema PRODAR, ¿cierto?, o Beca Chile o Team Chile, tiene una forma de manifestación que a diferencia de lo que ocurre con el deporte profesional, no se sustenta en un contrato de trabajo. El contrato de trabajo es el que nos da la categoría de deporte profesional en nuestro país. En nuestro país solamente existen 2 deportes profesionales. El fútbol, ¿cierto?, que está regulado por una ley especial, y por resabio de ley antigua del Ministerio de Hacienda es la hípica, sería el segundo deporte que es profesional, porque las personas, los deportistas que están dentro de la actividad sustentan en forma presente y futura su actividad por el contrato de trabajo. Y como les decía, está el deporte para todos, que es el deporte donde participa la mayoría de la comunidad y lógicamente lo que busca ahí es una actividad sana y en el fondo poder desarrollarse como persona de manera psíquica y espiritual, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí les traje la columna vertebral del sistema chileno en materia de deporte. Y si nosotros tuviésemos que hacer una revisión académica, la ley 21.197, que es precisamente la ley que dice que se relaciona con esta materia, ¿cierto?, en relación al abuso, acoso, maltrato y discriminación, termina siendo un eje fundamental alrededor, porque es una ley que se diseñó para poder modificar todas las leyes anexas que hay en nuestro deporte. Si ustedes se fijan,
realiza modificaciones en la Ley de Federaciones Deportivas Nacionales, en la Ley del Ministerio del Deporte, en el Estatuto Laboral Deportista, también en la Ley de Sociedad Anónima, en la Ley sobre Derechos y Deberes. Entonces es una ley que de alguna manera articula, y lo que hace es súper interesante aquí, porque lo que hace es salvaguardar la técnica y la estrategia del desarrollo de las leyes. Y aquí es donde yo me quiero detener a propósito del primer concepto que yo les decía del gestor deportivo que tiene que solucionar asuntos. ¿Qué es lo que hace la ley 21.197? Primero, circunscribe todas estas conductas, acoso, maltrato, abuso, a la actividad deportiva, ¿cierto? Entonces le dice al Ministerio del Deporte, ¿sabe qué? Usted dicta un protocolo. Y está ese protocolo donde hay una figura vital, que es la figura del responsable institucional, que tiene una cierta autonomía y que tiene toda una metodología para realizar las denuncias. Entonces, si uno, y aquí es donde viene un poquito la visión o la mala noticia desde nuestra perspectiva, si uno revisa la ley, no recuerdo, hay un artículo que habla, dice, modifique el artículo 40, y en la modificación del artículo 40 nos encontramos con esta norma. Y en esta norma ya existe, y ahí lo dice, en el ejercicio de esta facultad, el Comité de Arbitraje Deportivo, así como cualquier otra persona miembro de una organización deportiva regida por esta ley o por la ley 20.019, o sea, por todas las leyes del sistema, ya tiene la obligación de denunciar ante el Ministerio Público cualquier conducta de acoso, abuso, discriminación o maltrato. Entonces, si nosotros utilizamos esta lógica, yo les podría decir que aquí, bueno, yo me preguntaría, a propósito del proyecto que está, lo primero que me preguntaría es ¿qué es ser miembro de una organización? Porque si nosotros nos ponemos a revisar lo que señala la norma, habla de dirigentes deportivos, directivos, personal de apoyo, entrenadores, técnicos, oficiales. Pero la naturaleza jurídica del vínculo que tienen estas personas con la organización, la verdad, es bien difusa, porque en el deporte, y bien sabemos que el desarrollo de nuestro deporte, nosotros no tenemos una tradición deportiva muy desarrollada, por así decirlo. Recién estamos conociendo lo que son los mega eventos deportivos, a propósito de los Panamericanos, ahora viene el Mundial Sub-20, y digamos, la gente especializada está recién nutriéndose de todos estos conceptos. Entonces, nosotros desde el punto de vista de lo que nos convoca ahora, que es la discusión de este proyecto de ley, primero yo creo que sería súper interesante considerar qué es un miembro. Es una persona que es el socio de la organización, es una persona que tiene un contrato a honorarios. ¿Qué pasa con, por ejemplo, qué pasa con las personas que tienen relaciones informales dentro del deporte, que ocurre mucho hoy en día? Entonces ahí ya tenemos un primer elemento que revisar. Entonces, a modo de sugerencias, como sugerencias de la revisión de esta u otra iniciativa de ley en unos contextos sumamente difíciles, a propósito de lo que se lee ahí, el caso que salió a la luz, como el caso que ocurrió con los cadetes de Cobreloa, ¿cierto? Es precisamente la sugerencia no crear una nueva legislación, sino que hacer la revisión de la legislación que ya tenemos, sobre todo cuando queremos salvaguardar una norma que está muy bien diseñada, a diferencia de otras normas que los legisladores anteriores, digamos, no lograron entender, y es entendible también, porque son normas deportivas. Y aquí es donde nosotros tenemos que, de alguna manera, saber entender que existe un ordenamiento jurídico general, que tiene la solución para algunos procesos, y el ordenamiento jurídico deportivo. Entonces, si nosotros como Comisión de Deporte vamos a tener iniciativas de ley respecto de asuntos deportivos, la primera sugerencia sería poder salvaguardar una norma, que en este caso es una norma muy novedosa, única, y que de alguna manera, si uno revisa el protocolo, contiene un montón de casuísticas respecto de cómo aplicar, cómo debe responder la organización frente a estos actos que son bastante desagradables, por así decirlo. Entonces, y lo peor de todo, ¿qué es lo que pasa cuando existe sobreregulación? Cuando existe sobreregulación, caemos en el problema de que al final terminamos con un efecto contradictorio, que es que no se aplique el derecho. O sea, estamos creando una figura, ¿cierto?, de una obligación de denuncia frente a una obligación de denuncia que ya estaba. Entonces, quizás lo que se podría hacer es pensar más bien en una reforma hacia lo que ya está regulado, y también ahí profundizar qué es lo que es un miembro, qué es lo que es ser integrante de la organización. Y eso, la otra sugerencia, ¿cierto?, era la figura del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, que tiene también, a propósito de la ley 21.197, una figura muy relevante dentro del sistema. De hecho, tiene las facultades disciplinarias precisamente contra los dirigentes.
Entonces, pensar una reforma o pensar fortalecer lo que tiene que ver con el funcionamiento y regulación del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo sería una iniciativa profundamente estratégica. Precisamente la visión que nosotros tenemos como gestores deportivos nos obliga a mirar lo táctico, es decir, la contingencia, y la estrategia, que es decir, el largo plazo, o lo que llaman en deporte el legado, ¿cierto? Y desde ese punto de vista, aquí el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo tiene una figura muy importante que, al menos a propósito del proyecto, ¿cierto?, tiene que ser considerado. Ahora, ¿cómo lo hacemos posible? ¿Cómo hacemos posible que este sistema, por así decirlo, se vea fortalecido y no debilitado a propósito de una moción que, por cierto, es una moción sobre temas preocupantes y temas que deben ser abordados? Porque en la táctica yo también coincido que el tema de la violencia sexual, acoso, maltrato y abuso es la punta de lanza de la táctica de nuestro país en materia de deporte. En eso al menos nosotros coincidimos. Pero la parte estratégica no la podemos olvidar, y es por eso que hago mención a este viaje de análisis normativo específico en deporte. El respecto a los instrumentos, es ahí donde nosotros tenemos que pensar si realmente nuestro sistema deportivo nacional existe. ¿Tenemos verdaderamente un sistema nacional deportivo en nuestro país? Entonces, es ahí donde nosotros planteamos que deberían existir instrumentos que articulen la vinculación, ¿cierto?, de todos los invitados al deporte, porque el deporte tiene un efecto catalizador y un impacto transformador de la cultura impresionante, y esos instrumentos básicamente se establecen se basan en establecer priorizaciones de fomento, donde nosotros vamos a primero realizar las acciones para poder establecer desarrollo. Y en ese sentido, los instrumentos van a significar, bueno, la gente va a poder, no sé, ir a un club deportivo a realizar su deporte en forma habitual y va a generar más adherencia en términos de volumen. Y es ahí cuando uno se pregunta, y ocurre, por ejemplo, a propósito de lo que hemos estado viendo, ¿qué pasa, por ejemplo, con el deporte escolar? El deporte escolar, si uno lo revisa, hay menciones en la ley del deporte, pero no existe un sistema de deporte escolar en nuestro país. Chile lamentablemente lidera los índices nacionales de encuesta en tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, bajo índice de adhesión, obesidad mórbida, y es un tema que desde el legislador, yo creo que dentro de lo que es la agenda estratégica, por cierto, debería incluirse. Y eso es lo que nos lleva a un verdadero sistema nacional deportivo, un sistema nacional deportivo robusto, donde existe una ley que contemple el deporte escolar, el deporte universitario, el deporte laboral y el deporte de adultos mayores. Esos también son otros deportes, no son solamente el deporte que nosotros comúnmente hablamos sobre la mesa o comentamos sus contingencias, ¿cierto? Aquí yo simplemente quería terminar aquí con una imagen, que es un esquema que hizo una agencia internacional a propósito del modelo deportivo español, y que a mí me parece muy gráfico, a propósito de la figura del deportista en el centro de un átomo, por así decirlo, ¿cierto? Donde existen industrias tangenciales que se vinculan al deporte, y en la medida que uno más se va acercando a este núcleo del átomo, ¿cierto?, uno se encuentra con el deportista. En el fondo, alrededor del deportista está toda la industria del deporte, está absolutamente todos los actores, y lógicamente todo lo que estamos hablando en este minuto impacta de manera sensible al sistema. Todo tiene relación. Si nos vamos a un caso concreto, un deportista que ha sufrido alguna de estas conductas, lógicamente va a tener un efecto en su desarrollo, y por lo tanto un efecto en todo el destino del deporte. Así que desde ese punto de vista, la verdad que los comentarios que yo puedo hacer desde la parte académica se relacionan con el salvaguardar normas que de alguna manera están diseñadas con una cierta visión estratégica. Si no es posible hacerlo, porque no es posible, digamos, al menos lo que quiero dejar sobre la mesa es tratar de repensar algunas normas que tienen contenido deportivo, y que ese contenido deportivo, la verdad es que hay que tratar de salvaguardarlo. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, don Daniel. Lo primero que le voy a pedir es si nos comparte la presentación. Lógico. Porque ¿la tienen? Ok, porque está bien buena. Abro la palabra a diputado Guzmán. Sí, yo también, pero al final si quiere. Muchas gracias, presidenta. Saludar al expositor y agradecerle su
su exposición, pero quisiera detenerme particularmente en la moción respecto a algunas cosas que quizás no se plantearon en la exposición, saber su opinión al respecto, porque efectivamente hoy día existe un reglamento, un protocolo que establece la obligación de las organizaciones deportivas de implementar o adecuar sus estatutos para tener y prevenir situaciones de abuso o de acoso sexual, ¿cierto? Y en dicho contexto se establece esta norma que bien señala, pero que está a nivel reglamentario, la obligación de denuncia respecto de cualquier conducta, dice, de acoso sexual, abuso sexual, discriminación o maltrato que pudiese revertir caracteres de delito. Nosotros lo que estamos planteando no está restringido solamente a un tipo de delito en particular, sino que estamos planteándolo respecto de cualquier circunstancia que pueda ser constitutiva de delito que afecte a un niño, niña o adolescente, ya sea en el contexto de la actividad deportiva, que así fue presentada la moción, pero también hemos tenido expositores que nos han hecho ver que no solamente debiese estar reducido, como fue la Defensoría de la Niñez, al contexto de la actividad deportiva, sino que también se tome conocimiento respecto de este. En ese sentido, es una norma muy parecida a la que tenemos en el Código Procesal Penal respecto de la situación de los establecimientos educacionales. Esa es un poco la dinámica que nosotros queremos plantear respecto a la actividad deportiva. Entonces, saber qué opinión tiene nuestro invitado respecto a eso, a establecer en el Código Procesal Penal, estableciendo una excepción a la regla general de voluntariedad de la denuncia, sino que estableciendo denuncia obligatoria, con una sanción que está establecida en el mismo Código Procesal Penal, que incluso la ex defensora de la niñez nos planteaba la posibilidad de aumentar la sanción a la omisión de denuncia, y que busca en la práctica proteger o darle una protección especial a los niños, niñas y adolescentes, entendiendo siempre que en la actividad deportiva los niños se relacionan con adultos que tienen la posibilidad de, si están en conocimiento de un delito, ponerlo a conocimiento del Ministerio Público para tomar las medidas de apoyo que correspondan. Entonces, en ese sentido, Presidenta, pedirle al invitado si puede hacer referencia en particular a esta parte innovadora de lo que estamos planteando en el Código Procesal Penal. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputado Guzmán. Diputado Borges. Sí, gracias, Presidenta. Primero, lo escuché que usted dijo que el tema del deporte era muy propicio para este tipo de acciones de acoso o abuso sexual. ¿Por qué usted dice que el lugar del deporte es tan propicio para eso? Si hay estudios, hay parámetros en que me pueda aclarar esa palabra. Lo otro es que si ustedes también han encontrado como un protocolo o un reglamento universal que se utilice para los distintos tipos de deporte, porque usted dijo que había deportes de alto rendimiento, el profesional. Si en la señora que va a hacer zumba, que fue uno de los ejemplos, hay algún tipo de abuso o acoso, ella actualmente, ¿qué lo rige ahí? El ente que hace el programa, el ente donde los monitores, un poco para que me explique ahí si es que tiene algo de eso. Y cuando usted dice que todos los factores afectan a un deportista, ¿lo ve cuando ya el deportista es un deportista adulto o en todas las etapas de la vida del deportista? Eso sería, Presidenta. Diputada Santibáñez. Sí. Muchas gracias, Presidenta. Quiero agradecer la presentación primero que nada, de verdad muy ilustrativa, muy didáctica además. Esa gráfica nos deja muy claro aquello que hemos pensado siempre, ordenarla de esa manera, me parece que nos viene a aclarar o nos viene a por lo menos a poder demostrarle a la gente este desorden que de repente no podemos transmitir de manera tan clara. Además de agradecerle, cuando usted dice, y estoy totalmente de acuerdo con usted, yo recién no sé si usted me escuchaba que nosotros integramos una comisión especial investigadora, donde una de las cosas importantes que definíamos era cómo, a propósito de estos ilícitos o a propósito cómo se deja pasar, también el deporte termina siendo parte de esta corrupción o de esta cadena de corrupción, es corruptible, en términos
desde el espacio del abuso, del acoso, podemos pasar a un tema de corrupción muy rápidamente. O sea, se entiende, ¿no? Se da ese escenario. ¿Y por qué le quería la pregunta mía precisa es, cuando usted dice, claro, acá tenemos un artículo único que dice los dirigentes deportivos, directivos, deportistas, personal de apoyo, ¿cómo definimos, dice usted? ¿Cómo se define quién es un director, quién es un... entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Claro, y estoy totalmente de acuerdo, porque un entrenador sería aquel que está inscrito en una federación, o en el coach, o en el IND, vamos entendiendo que estoy nombrando las distintas instancias, o en el Ministerio del Deporte, que lo entendamos como parte, o que recibe una remuneración, o que está en un contrato, ¿cierto? Luego tenemos a los árbitros, que están también, digamos, federados, qué sé yo. Pero ¿qué pasa? Y aquí es donde le doy la razón, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las federaciones que están inhabilitadas? Que son una cantidad superior, una cantidad importante. Entonces, claro, aquí, por ejemplo, alguien respecto, y voy a poner el ejemplo de la gimnasia, ¿no? Donde hay lo trajimos aquí a colación, hay una persona que es de la federación, pero esa federación no está habilitada, así que corresponde seguir finalmente, ahí es donde yo le hago la pregunta, ¿cómo definimos? ¿Cómo sabemos? ¿Simplemente basta con un contrato? ¿O ahí tendríamos que empezar a ahondar un poco más para que este proyecto tenga para mí un cambio fundamental? Yo celebro este proyecto muchísimo porque efectivamente eso pasa. No hay un lugar, que es algo que debemos cambiar del decreto 22, donde el deportista pueda ir confiado y decir, mire, la señora Jimena es la encargada, lo estoy poniendo ejemplo, la encargada, entonces yo me dirijo a ella con una confianza, con una también resguardando el silencio, la privacidad. Pero esa persona es parte de esta mesa, es parte de esta corporación, por lo tanto va a resguardar o al deportista, en este caso a quien denuncia, o a la corporación a la que ella representa o a la federación que representa. Entonces, ahí es donde nosotros sabemos que hay un vacío. Pero básicamente, mi pregunta, ¿qué pasa con las federaciones no habilitadas y cómo usted, en su conocimiento y en su expertise, definiría o resolvería esto de cómo se define una persona, ya sea dirigente, técnico, entrenador, profesor, etcétera, etcétera, etcétera? Muchísimas gracias, presidente. Tiene la palabra Daniel. Sí. Voy a tratar de responder todas las preguntas, porque las anoté, al diputado Guzmán. Básicamente es cómo lo haríamos, ¿cierto? Porque a propósito de una iniciativa muy interesante, de un caso lamentable, se busca regular la obligatoriedad de denuncia en el Código Procesal Penal sobre cualquier tipo de delito contra menores, ¿cierto? Y ahí... al menos dentro de lo que es el proyecto de ley, habla de que haya tenido lugar en recinto deportivo la actividad deportiva. Y eso inmediatamente entra en un campo de acción que la ley 21.197 ya tenía. O sea, si nosotros nos tenemos que ir de esta reunión, esta sesión, con una idea clara, es que esa ley es una ley que es con ocasión de la actividad deportiva, no fuera de la actividad deportiva. Si es fuera de la actividad deportiva, por eso nosotros tenemos el ordenamiento jurídico general. Entonces, cuando tenemos una ley que está diseñada bajo una estrategia de ordenar un poco nuestra regulación nacional, ¿cierto? Considerando que no tenemos establecido un verdadero sistema nacional deportivo. Si nosotros tuviésemos que definir nuestro sistema, sería un sistema mixto, sería un sistema entre público y privado, ¿cierto? Pero fíjense que, y esto uno lo puede leer en algunos libros, dice, mira, qué interesante lo que pasa con el deporte. Por ejemplo, en el caso del fútbol, si nosotros nos dedicáramos hay un ejemplo que dice, si nosotros nos dedicáramos al negocio de las computadoras y nos fuera mal, todos quebraríamos y nadie vendría a salvarnos. Pero en el cambio, en el mundo del fútbol, si lo está yendo bien, o sea, no empieza a ir mal, vienen inmediatamente y nos vienen a salvar. ¿Por qué pasa eso en el deporte y por qué no pasa en otras industrias? Eso es porque el deporte tiene un concepto exacto, en el deporte en general. Lo que pasa es que nosotros lo vemos como fútbol porque es, por así decirlo, el deporte que está más desarrollado. Nosotros desde la cátedra analizamos el fútbol, exactamente, lo analizamos el fútbol solamente para mostrar los buenos y malos ejemplos, para que los otros deportes que en algún momento se van a desarrollar no cometan los mismos errores, consideren la técnica que se está utilizando, consideren la casuística, las problemáticas que se generan, porque mientras no haya desarrollo no se va a generar el problema, pero en la medida que se va desarrollando se van generando un montón de situaciones. Entonces,
Aquí la sugerencia es simplemente poder entender desde dónde estamos legislando, ¿cierto? No es una crítica respecto de, el tema de las menores de edad ni todos los delitos. Pero si usted me preguntara a mí, yo lo que haría sería reformar la misma ley 21.197 y establecer que son todos los delitos, digamos, todos los delitos, no solo los de abuso, por ejemplo. Eso podría ser una sugerencia. Pero más que nada, no una sugerencia contra la moción, sino que una sugerencia para salvaguardar la norma estratégica que se relaciona, si lo vemos como columna vertebral, y lo van a ver cuando yo les comparta la presentación, es la que está en el centro. Es la que está en el centro, porque en este minuto, y respondiendo la pregunta del señor diputado, el tema de propicio en el deporte. En el deporte se establecen relaciones humanas de la más alta intensidad. Y fíjense que cuando existe una vinculación con un entrenador, con una persona que tiene una cierta posición de garante, una persona, lo mismo que como ocurre, digamos, hasta incluso con un profesor, existen situaciones muy delicadas y han habido casos, un montón de casos que quizá no salen en las primeras notas de los diarios, pero con decirle, por ejemplo, una chica en un deporte X ha sufrido abuso precisamente porque su kinesiólogo, quien tiene que hacer masajes en zonas bastante pudorosas, digamos, por la digamos, no sé, el respeto que le tiene, el hecho de seguir la dirección del entrenador, se generan una serie de elementos que al final, sin pensarlo, la deportista se ve involucrada en un acto que al final nunca sale a la luz, porque la verdad que esos son casos que se conocen con mucho tiempo después, eso está sumamente estudiado. Sí. Entonces, dentro del deporte, es la verdad que nosotros tenemos que hacer mucho hincapié a las instancias, sobre todo las instancias más íntimas de la persona. Y es ahí donde se generan este tipo de casos. Yo particularmente me ha tocado digamos, viajar por a lo largo del país. Lo que yo más he notado en sondeos personales, digamos, no es que tuviese una encuesta, pero es cómo este protocolo impacta, porque la gente ya lo sabe que está, cómo en términos prácticos, cómo ellos lo pueden aplicar. Si bien es cierto, está la figura responsable institucional, pero ojo, esta norma, la 21.197, la norma regula y dice están todos obligados a denunciar. El protocolo es otra cosa. El protocolo es cómo se materializa, y ahí donde le da la figura del responsable como la obligatoriedad de denuncia a propósito de eso, pero eso no quita lo otro. Eso es un primer punto. No sé si quería comentar algo para poder responder. Sí, diputada Santibáñez sobre el punto y después el diputado Guzmán. Sí, me va quedando mucho más claro, y efectivamente todos los delitos, todos los delitos es algo que no sé si, bueno, diputado Guzmán no sé si, pero me parece que todos los delitos tiene algo importante, como por ejemplo, diputado, a través suyo, presidenta, el tema de los cobros excesivos, el tema de las inhabilidades en las federaciones, el tema del uso de infraestructura cuando sacan infraestructura del CAR o qué sé yo, que lo hemos escuchado acá, el tema incluso de corrupción en general, por ejemplo, el hecho de que la federación en el fútbol, la federación y el IND y en la NFP, perdón, estén en el mismo, digamos, con el mismo presidente, no nos da la libertad o no nos da la transparencia de poder saber dónde van dirigidas las platas que llegan del fisco a la federación. ¿Para dónde iba mi pregunta con esto cuando usted habla de lo delicado que efectivamente un kinesiólogo tiene ese trato? Pero acá en el deporte se da un tema, que acá no hay contrato entre el deportista y el entrenador. No hay relación laboral, ¿cierto? Porque no existe. Hay figuras, por ejemplo, en el deporte de alto rendimiento donde no hay un vínculo laboral. Y ese es un gran problema que existe hoy en día. Si yo fuese un juez laboral, yo tengo aquí en mi computador sentencias de jueces laborales que, a propósito de, por ejemplo, proyectos CND, entrenadores han demandado reconocimiento de relación laboral, y el tribunal dice que sí, porque se cumplen los requisitos del Código del Trabajo, que es la subordinación y dependencia. Más allá que exista, por ejemplo, una forma de articular el desarrollo de esos proyectos a través de boletas de honorario o a través de proyectos. Eso por un lado. Yo quería terminar un poquito con el tema de los factores que afectan al deportista. Aquí el proyecto habla de los menores de edad, ¿cierto? En el fondo, delitos que afectarán a menores de edad, y en los antecedentes y la idea matriz siempre se habla del abuso sexual, y incluso se hace mención explícita al caso, lamentable caso ocurrido en el Club Cobreloa.
pero los factores que afectan al deportista son a lo largo de toda su carrera, con mayor razón en el lado de desarrollo inicial. Los deportistas, ¿cierto?, tienen una etapa de juego, una etapa de desarrollo inicial, después cada uno de ellos vive en transiciones, las transiciones llegan a una etapa digamos, formativa juvenil y posteriormente entran a una etapa de perfeccionamiento o maestría, hasta finalmente llegar a la retirada, que es en el fondo son muchos ciclos, al menos 4 ciclos, o sí, 4 ciclos que se han estudiado, hay modelos de transiciones de jugadores o deportistas, llámese cualquier sea el deporte, e incluso ahí está la etapa de retirada, que también es otro tema que no se aborda. No se toca. O muy escasamente, que las legislaciones internacionales lo han considerado. Y, claro, yo creo que ahí de alguna manera también un poco respondí la pregunta. O sea, es valioso, se considera que es valioso esta obligatoriedad, pero no olvidemos un poco las funciones que tienen algunas normas. Y en este caso la ley 21.197 quizás requiere reexaminarla desde el punto de vista de lo que en ella señala respecto a la obligatoriedad de denunciar delitos de abuso sexual, ¿cierto? Quizás se podría ampliar eso. Todo delito. Diputado Guzmán. No, a ver, primero entiendo la posición del invitado respecto a que tenemos 2 normativas. Ya, una es la normativa del deporte que nace y se origina en razón de establecer protocolos para poder prevenir el acoso o el abuso sexual. Y la otra hipótesis, que es la que planteamos nosotros en el proyecto, es que se regule en el Código Procesal Penal. La duda es en dónde queda de mejor forma, y ahí pues, creo que tenemos la principal discrepancia con el invitado, por cuanto él plantea que sea en la ley del deporte o en la 21.197, que quizás se mejore, porque hoy día la 21.197 solamente hace referencia a conductas de acoso sexual, abuso sexual y discriminación o maltrato que pueda tener carácter de delito. Nosotros estamos haciendo una excepción a la regla general en materia de denuncia. La regla general en materia de denuncia en el Código Procesal Penal es que la denuncia siempre es obligatoria y establece excepción en el artículo 175. Nosotros queremos reformar ese artículo 175 para que exista la obligación de denuncia de delitos que afectaren a menores en el contexto del deporte. De hecho, hemos escuchado a la Defensoría Penal Pública, hemos escuchado a la Fiscalía, hemos escuchado a la Defensoría de la Niñez, y todos han planteado que sea en el artículo 175 y nos han hecho sugerencias de cómo redactar de mejor forma el artículo 175, justamente en un aspecto que plantea el profesor invitado respecto a quiénes van a tener la obligación. Y la otra observación que nos habían planteado era, bueno, se me fue ahora, pero nos hicieron varias observaciones respecto a la forma en que estaba redactado, pero no en contra de la idea de mantenerlo en el Código Procesal Penal. Perfecto, ahí está. La extensión que iba a tener la obligación de denuncia, y ahí quería apuntar, porque tenemos situaciones que efectivamente la persona que se vincula con el deportista directamente puede estar cometiendo el delito. El entrenador, alguna persona que está muy cercana, puede cometer un delito, y hemos conocido en esta comisión situaciones que son justamente esas personas que tienen un vínculo directo con el deportista quienes abusan o quienes cometen un delito en razón de esa persona. Pero nosotros apuntábamos a la relación de confianza que también se genera entre entrenador, presidente del club, asistente, etcétera, que pudiese significar que tome conocimiento de un delito que no se esté cometiendo, por ejemplo, en el contexto del deporte. Por eso decíamos que la hipótesis del colegio es muy parecida a esta, que pueda tomar conocimiento que el niño está siendo vulnerado en su casa, que esté siendo vulnerado en su propio colegio, o que lo esté siendo vulnerado en el deporte por otros compañeros de la actividad deportiva. Por eso nosotros ahí queremos apuntar a que esté en el Código Procesal Penal. Entiendo lo que plantea, entiendo que está a nivel normativo y que podemos considerarlo de la misma forma, pero creemos que queda mejor ordenado, mejor clarificado y mejor expresado a la ciudadanía estando en el Código Procesal Penal, ¿ya? Que además tiene una relación coherente en cada uno de los números que establece la obligación de denuncia, ya que si la dejamos en la ley del deporte, es muy posible que esta obligación no quede tan evidente como sí quedaría en el Código Procesal Penal. Ese al menos fue nuestro planteamiento al momento de dar origen al proyecto. Si bien es cierto, el proyecto nace de la situación particular de Cobreloa y es la idea matriz que nos lleva a la reforma, este proyecto busca mucho más que eso. O sea, los niños, los jóvenes, los adolescentes participan mucho en actividades deportivas.
y generan relaciones de confianza con sus compañeros, con sus técnicos, con la gente de los clubes. Lo digo a título personal, me acuerdo cuando chico el presidente del club estaba siempre en las actividades, son gente querida, etcétera, los entrenadores, los encargados de series. Entonces, si hay alguien que pueda prevenir y tomar esto como una denuncia, sin duda que va a sumar a proteger de mejor forma a los niños, niñas y adolescentes. Entendiendo la posición del invitado, yo mantengo que debiese estar en el Código Procesal Penal. Solo a comentar, yo no he dicho que no tenga que estar en el Código Procesal Penal, simplemente he dicho que en la modificación en la Ley 21.197 puede hacer un reenvío y hacer la modificación del Código Procesal Penal. O sea, la forma de hacerlo no. Yo simplemente estoy tratando de poner hincapié de que es una materia que idealmente la idea del legislador es que no caiga en una sobreregulación para que sean normas muertas en el fondo. Sí, yo le agradezco mucho, don Daniel. Yo entiendo perfectamente la mirada que tiene esta comisión, porque lo que hemos buscado desde acá es precisamente resguardar, proteger, y que en eso yo creo que todos coincidimos, incluso las personas que han venido como invitados acá. Y usted dijo algo bien importante dentro de la presentación, porque usted dijo, hoy día tenemos una ley que está solo enfocada al ámbito deportivo, pero que todavía no hay mucho, a nivel general, no hay mucho conocimiento de cómo se debe tratar la materia de deporte. Y eso incluso a propósito de la Comisión Especial Investigadora, a la que yo le estuve haciendo seguimiento cada vez que pude. Cuando vino el Ministerio Público, la persona que vino representando al Ministerio Público, precisamente en esa sesión, dejó como en entrever lo mismo. O sea, como nosotros como ministerio no estamos muy como preparados en lo que se refiere al protocolo ni a la ley 21.197. Cuestión que yo comparto, porque finalmente cuando uno ve que hay deportistas que denuncian, que recurren al comité de arbitraje, hay muchas causas que hoy día están judicializadas por delitos sexuales, y lamentablemente es en las instancias judiciales en donde no se mueven los casos. Entonces, estoy de acuerdo con que tenemos que seguir legislando, pero si finalmente esa legislación vamos a ver que en el futuro va a ocurrir lo mismo que ocurre hoy día, que cuando los deportistas denuncian, entregan todos los antecedentes, finalmente no hay avances de parte de en este caso desde el Ministerio Público, la Fiscalía, finalmente también es como un desincentivo a las denuncias. Yo destaco mucho la ley 21.197, que fue una ley que impulsó el ahora senador Sebastián Keitel, y que nos invitó a algunos de nosotros en el periodo pasado a ser parte de esta legislación. Y yo lo agradezco porque finalmente nosotros, antes de eso, no teníamos nada. O sea, los deportistas, ahí sí que estaban en tierra de nadie. Y estoy de acuerdo con que hay que seguir mejorando quizás la ley 21.197, continuando con el proyecto que presenta el diputado Guzmán, pero nosotros con el correr de los años, en esta ley que tiene recién 3 años, ya le hemos hecho modificaciones. Y les vamos a hacer más. Y obviamente que las cuestiones que van ocurriendo, el escuchar a los especialistas, nos va abriendo un poco a nosotros también el camino para saber hacia dónde tenemos que abordar los temas. Entonces yo le agradezco mucho porque para mí fue súper esclarecedor. Le voy a dar primero la palabra al diputado Guzmán y después a don Daniel. Muy bien, presidenta. Solo le seguí dando vuelta, pero creo que es un tema de política criminal, y por eso nosotros lo queremos plantear en el Código Procesal Penal. Pero ojo que nosotros tuvimos una sesión acá que, bueno, tuvimos varias, incluso una sesión secreta, pero aquí se planteó quién tenía obligación de denunciar. Y a pesar de esta norma, nadie de los presentes dijo que tenía obligación de denunciar. De hecho, todos evadieron, dijeron nosotros lo hicimos porque se nos ocurrió hacerlo. Entonces no está instalado en la cultura deportiva que existe una obligación de denuncia, porque ahí sí teníamos un hecho que era una conducta de carácter de delito de acoso sexual o abuso sexual, desde cualquier perspectiva. Entonces, ojo con eso. Por eso creemos que
como política penal o política criminal tiene que estar en el Código Procesal Penal y tiene que asumirse como una obligación. Porque, sinceramente, aquí estuvo representantes de la institución del club, de la Asociación Nacional de Fútbol, estuvieron representantes del Ministerio de la Mujer, estuvieron representantes de distintas instituciones. Y nadie dijo, o todos dijeron, perdón, que no tenían ningún tipo de obligación de denuncia. Sí, solo para agregar a eso, porque se me fue la idea cuando usted me levantó la mano, que finalmente uno de los problemas que nosotros tenemos cuando vamos viendo todos estos protocolos, que finalmente aquí hay instituciones que también tienen la obligación de fiscalizar, de capacitar, y muchas veces nos damos cuenta que eso no está ocurriendo. Entonces después todos se lavan las manos porque es lo más fácil. Pero también la legislación es súper clara en no solo obligar a las denuncias, sino que también aquí se le entrega la facultad y la obligación al Instituto Nacional de Deportes para que también cumpla con lo otro. Por eso digo que ojalá este proyecto culmine bien, pero que también las instituciones hagan su pega. O sea, lo vimos, lo acaba de decir el diputado Guzmán. Diputado Borges. Y después le doy la palabra. Yo igual sobre el punto, Presidenta, se arma una escuelita de fútbol o una escuelita de algún deporte de una persona privada que contrata un monitor. Entonces, alguien también tiene que velar para que eso que no está bajo ningún alero, tenga de una u otra forma responsabilidad. Porque aquí muchas veces vemos que llega un monitor y hace clases y no se sabe quién es, si tiene estudio o no tiene, a veces es todo voluntario, y en eso, al ser voluntario, después no tienes tú ninguna responsabilidad. Entonces, o hay gente también que utiliza eso, como no hay fiscalización, está como propicio, como dijo usted, esa palabra que me quedó ahí, que está como propicio para que gente que busca hacer algún delito tenga ese espacio. Y eso es lo que tenemos que prever hoy día. No dejar al arbitrio del dirigente, sino que deben haber instituciones también, porque yo veo que no se fiscaliza o no se hacen campañas o no se hace ningún tipo de cosa en ese tipo en los deportes, porque queda un campo ahí abierto para gente que debe andar buscando estos espacios. Así que voy en la misma línea. Yo creo que ahí es donde tenemos que tener registro, quiénes son los encargados, cuáles son los profesionales, o hasta el tema psicológico, y que es importante a los que están a cargo de tantos jóvenes y niños y niñas. Eso. Gracias, Presidente. Don Daniel, Mire, palabra. Bueno, yo agradecí la invitación precisamente para hablar de deporte, y creo que ha sido muy bueno hablar de deporte. Yo simplemente quiero poner sobre la mesa una apreciación mía, personal. Cuando empecé los estudios en materia de derecho deportivo, particularmente, yo ahora estoy más ligado a la gestión deportiva, pero el derecho, como soy abogado, lógicamente estoy obligado a tener que profundizar eso, pero nuestro profesor nos dijo, ¿saben qué? Ustedes entraron aquí a un mundo donde ocurren cosas que no ocurren en ningún otro lado. Y el derecho deportivo, uno podría pensar, ¿sabes qué? Como pasaba en el colegio, uno que es bueno para el deporte puede decir, va a ser más fácil. Pero la verdad es que el derecho deportivo es muy complicado. Es un tema que no es fácil de digerir, porque la verdad te lleva a lugares muy, muy complejos. Y que más encima, como es un derecho adjetivo, que se relaciona con todos los otros tipos de derecho, ya sea el derecho procesal, el derecho constitucional, el derecho tributario, el derecho penal, por cierto, a propósito de esta moción, la forma de decantar y analizar es la compleja. Y desde ese lugar es donde nosotros en este minuto estamos levantando las discusiones. Si aquí nadie tiene la fórmula mágica para poder sacar adelante todo lo que queremos desarrollar. Entonces, como ideas madre, yo sé que existen muchas mociones, existe un foco a propósito del contexto actual que existe en nuestro deporte, particularmente en nuestro fútbol, por ejemplo, donde no hemos olvidado que no son las organizaciones deportivas donde uno tiene que poner el foco, son en las competencias. Es la competencia el lugar donde realmente le genera valor a lo que es el deporte.
es la competencia el lugar donde aparecen los stakeholders, aparecen los auspiciadores, aparece la gente, llena el estadio, es porque hay una competencia que sea robusta, no es porque exista un club que tenga un auspiciador o que tenga un bonito estadio. Si el estadio está lleno, no, o sea, si el estadio está vacío no sirve de nada. Entonces, por ejemplo, la diputada, señora presidenta, lo señaló, dijo, pueden que hayan obligaciones que estén dando vuelta en alguna normativa y no nos hemos dado cuenta, y hay que decirlo, la capacitación, el fortalecimiento, el impulso de todos nosotros está en este minuto en manos del IND. El IND es el principal actor encargado, está en la ley del deporte, ellos son el principal impulsor de todas las políticas nacionales, de todo el desarrollo del deporte. Entonces, es ahí donde yo vuelvo a insistir con el concepto Sistema Nacional Deportivo. Principios que prioricen dónde vamos a fomentar, dónde vamos a realizar primero las acciones. Y existen un mundo de deportes que hoy día están muy cojos. Y lo señalé, deporte laboral, deporte de tercera edad, deporte universitario. Las universidades tienen un rol fundamental que jugar en este papel. Ellas tienen las instalaciones que ni se imaginan que existen. Y esa articulación, o sea, el Ministerio del Deporte y el deporte no puede actuar solo, tiene que articularse con el Ministerio del Trabajo, tiene que articularse con el legislador, tiene que articularse con todos los actores para poder sacar adelante las tareas. El deporte es un transformador cultural impresionante. Hay frases de Aristóteles de Platón, que dice, conozco más a una persona jugando que hablando toda la vida con él. Y eso ocurre aquí. Entonces, al final, hoy en día, la verdad, estos temas pareciese ser, claro, de hecho, hasta el mismo nombre, deporte y recreación, uno dice, es más light. Craso error. Es muy complejo y estamos todos, y por eso quise plantear también la figura del gestor deportivo, porque ustedes todos son aquí, los que están en esta sala son gestores deportivos. Existe una obligatoriedad de ir capacitándose y especializándose constantemente. No porque yo sea de un determinado mundo, el mundo de educación física o el mundo del derecho o el mundo de la ingeniería, quiere decir que ya estoy. No, aquí todo requiere una especialización constante, conocer lo que está ocurriendo, y es un desafío tremendo que tenemos como país. Así que muchas gracias por poner estos temas aquí. Muchas gracias, don Daniel. Agradecemos mucho la instancia y por supuesto el que haya venido a darnos tan gran presentación. Le agradecemos y le dejamos libertad de acción. Muchas gracias. Vamos a vamos a suspender 5 minutos, 5 minutitos para pasar al segundo punto, porque están los invitados acá también. Vamos a pasar al segundo punto. Vamos a recibir a don Felipe Barriento Castillo, entrenador de la Selección Nacional de Balonmano Femenina, con la finalidad de que se refiera a hechos relativos a la implementación del protocolo del Decreto Supremo número 22 de 2020 del Ministerio del Deporte, que aprueba el Protocolo General para la Prevención y Sanción de las Conductas de Acoso Sexual, Abuso Sexual, Discriminación y Maltrato en la Actividad Deportiva Nacional. Muy bienvenido, don Felipe, tiene la palabra de inmediato. Muchas gracias, presidenta, y gracias a todos los diputados y diputados que han permitido esta opción de poder venir a contar la situación que estoy viviendo. Voy a ir directo a la presentación, cosa de tratar de ser lo más concreto, porque igualmente tiene muchos datos y que de repente puede prestarse para confusión, pero lo principal es agradecer el espacio y un poco va muy conectado con lo que se habló anteriormente. Bueno, en esta presentación hay una introducción respecto a lo que me está pasando en relación al protocolo 22. Hay una presentación de mi persona y mi trayectoria en el deporte, especialmente en el handball, donde me he dedicado, ¿cierto? Hay hechos donde voy a intentar no dar mi opinión, solamente contarles los hechos, cosa que sea realmente claro en ese sentido. Hay unas agravantes que obviamente ya incluso hay que tener alguna capacidad a nivel de abogado o experto en las leyes, porque obviamente yo estudié para entrenador y por eso mismo vengo acompañado con mi abogado que también nos puede ir argumentando algunas cosas.
voy a extender una solicitud finalmente a esta comisión y hacer una pequeña conclusión respecto a lo que les voy a compartir. Bueno, el que yo me presente aquí y dé la cara es porque actualmente me encuentro en un proceso investigativo en mi contra a raíz de denuncias anónimas por presunto maltrato psicológico hacia las jugadoras de la selección chilena de balonmano, el equipo que entreno hace 4 años. Me presento para dejar en evidencia el actuar de la actual directiva de la Federación de Balonmano, el Comité de Ética y la responsable institucional suplente en el cumplimiento del protocolo del decreto 22. Daré cuenta de los detalles del proceso con hechos que considero no me han permitido tener un derecho a un debido proceso. Sobre mí, contarles que soy Felipe Barrientos, he tenido el privilegio de dedicar toda mi vida al balonmano, he podido lograr jugar y enseñar balonmano, me he desarrollado profesionalmente en Chile y en el extranjero. Desde el año 2021 tengo el cargo de Head Coach de la Selección Nacional Femenina de Balonmano, designación que se realiza en conjunto entre la Federación Chilena de Balonmano y el Comité Olímpico. Fui el primer chileno en tener ese cargo. De las 56 federaciones del Comité Olímpico, o 53, el primer chileno en tener esa categorización. Como jugador fui capitán de la selección, participé más de 20 años en la selección adulta, debuté en los Juegos Panamericanos del 2003, ¿cierto? La medalla de oro, ¿cierto? Antes. Participé en 6 mundiales adultos, 3 torneos preolímpicos, 5 Juegos Panamericanos, siendo triple medallista en mega eventos de los Juegos Panamericanos. Como entrenador realicé mi proceso desde categorías inferiores, entrenando a niñitas de 10, 9, 8 años, niñitos también, en colegios como la Escuela Italiana en Villa Alemana, clubes nacionales, el Club Italiano en Villa Alemana, selecciones regionales, yo soy de aquí de la 5ª región, así que he sido entrenador de la selección regional de los Juegos Binacionales, selecciones nacionales desde cadete hasta adulta, hice todo mi proceso, y también clubes en el extranjero, tanto en España como en Brasil. Quiero destacar que en mis 25 años de trayectoria deportiva en el balonmano nunca he tenido alguna sanción disciplinaria, tarjeta roja e informe por un mal actuar ni dentro ni fuera de la cancha. Han sido 25 años intachables. Intachables. Los hechos que voy a relatar son 15 puntos, van con fecha y las cosas que han ido pasando. Tengo que darle un pequeño contexto respecto a que esto pasa cuando asume la nueva directiva. Yo trabajé 40 meses para la Federación Chilena y el Comité Olímpico. Y al segundo mes, en el mes 42 de mi labor, aparecen estas denuncias. 2 meses posterior a que esta nueva directiva se haya hecho cargo. El viernes 31 de mayo, el presidente de la Federación Chilena de Balonmano, don Elizardo Vera, se comunica vía WhatsApp conmigo y me cita a la federación, a la oficina de la federación. Y él, de forma verbal, me notifica de estas denuncias que llegaron al IND. Obviamente son anónimas y no me entrega ningún informativo, y es más, ese día él me dice que las acusaciones son de acoso. Yo me fui para la casa pensando que me estaban denunciando por acoso. Y les vuelvo a decir que las cuestiones son de maltrato psicológico. No es acoso. No es acoso, maltrato psicológico, pero este caballero, este señor, viernes 2 de la tarde, me dice que fue por acoso. Yo en ese minuto era ignorante del protocolo 22, a pesar de que en mi proceso de entrenador lo trabajamos con la psicóloga deportiva, tuvimos una charla, pero nunca me empapé de lo suficiente, y en ese minuto yo quedé a espera de las indicaciones de cómo actuaba el protocolo. Resulta que esperé el fin de semana, nadie me decía nada, y de repente el domingo 2 de junio, tipo 10 de la mañana, me empieza a sonar el teléfono. Y eran apoderados solidarizando conmigo por mi situación. Yo no entendiendo nada, resulta que el presidente de la federación convocó una reunión de apoderados de las menores de edad para contarles mis denuncias en mi contra, cosa que yo no estaba ni mal informado y ni siquiera enterado formalmente, como todos saben bien aquí, ustedes ya son más expertos, a pesar de que yo he aprendido harto estos 3 meses que llevo aquí en esta historia,
pero era la responsable institucional la encargada de notificarme, y de forma oficial y por escrito, y eso no ocurrió. Estamos hablando a 31 de mayo, 2 de junio. Posteriormente de ese primer descolocado que quedé, 18 horas más o menos de ese mismo día, también me llegan mensajes a mi teléfono solidarizando de mi situación de algunas jugadoras del equipo. Entonces yo pregunto, ¿pero cómo te enteraste? Es que activaron a la representante nacional de jugadores y jugadoras de la federación, y ella convocó una reunión con las jugadoras del equipo. ¿Qué quiero decir con esto? Son 15 hechos, vamos recién en el segundo. Partiendo, no se me notifica, se me notifica mal una persona que no tiene nada que ver en el proceso como el presidente de la federación, y que la representante nacional no hizo lo que tenía que hacer, y más encima activó a otras personas que no tienen nada que ver, como es el presidente de la federación, apoderados, jugadoras y la representante nacional de jugadoras. El lunes 3 de junio, después de un fin de semana fatal, me presenté a primera hora en las oficinas del Comité Olímpico para hacer las consultas pertinentes al espacio jurídico. Ellos me orientaron como orientarían a cualquier otro funcionario, y llamaron un poco al orden a la situación. Es así como al mediodía del lunes me llega mi primer mail notificando de la representante institucional que necesitaba entrevistarme y que me avisaba que había, ahora sí, está escrito, por maltrato psicológico. No quiero darle menor o mayor relevancia a las cosas, pero bueno, entenderán que es jodido enterarse de una cosa después de otra y de la forma. Y esto ya lo habían soltado con apoderados y con jugadoras. El viernes 7 de junio yo presento inhabilitación para la representante institucional, la cual fue rechazada. ¿Por qué presento esa inhabilitación? Porque la persona que está a cargo de mi investigación es la señora, tiene familia con el presidente de la federación. Yo viendo esa situación y el actuar que tuvieron, pedí su inhabilitación, la cual no fue al lugar. Se la pido a la misma representante, no, a la misma representante institucional le mando que se inhabilite, y no se inhabilita. Sí, con el... José Ramón Barrientos, soy asesor jurídico de Felipe, su hermano también. Diputada, el protocolo del decreto 22 establece que el representante institucional puede inhabilitarse, pero él, no a petición de la persona acusada, que eso es una habilidad que tiene el protocolo. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos fue pedirle a ella, en razón de que tenía una relación de pareja, digamos, con el presidente de la federación, y no se habían cumplido, ¿cierto?, los protocolos de notificación, que se inhabilitara. A lo cual nos señala que el hecho que estén ahí con un... Porque nosotros a lo que vamos es que, bueno, claro, si bien no hay un vínculo digamos, no hay una dependencia directa, ¿cierto?, no hay una jerarquía entre el presidente y la encargada institucional, se entiende que, bueno, debiese haber sido otra persona, pero es por eso. Vale, entonces el viernes 7 de junio, o sea, 4 días después de que fui notificado, me llega la primera resolución del Comité de Ética de la Federación, poniéndome mi primera cautelar que me imposibilita de integrar la delegación que viaja al Mundial Junior de Macedonia del Norte. Eso, el viaje estaba programado para el 11 de junio, y a mí el viernes 7 me notifican que no puedo ser parte. ¿Perdón? Si pudiera interrumpir, usted a esa altura ya tenía pasaje, absolutamente todo. El gasto. Yo soy el entrenador principal. El head coach, entonces claramente estamos hablando del día 7, usted le dice en el día 7, para el día 11 ya no viaja, ya tiene toda, digamos, la preparación de las niñas, la preparación del equipo, la preparación, el gasto que significa para un head coach, más allá de que lo pueda financiar la federación, todo eso se pierde. Se pierde. El lunes 10 de junio, el lunes 10 de junio, yo pongo, a través de la recomendación de 4 abogados,
de 4 abogados. Recurso de reclamación presentado al Comité Nacional de Arbitraje Deportivo. Y con esto me permite poder viajar con el equipo, entendiendo que mientras se revisa el reclamo, queda stand-by la medida. Y yo me subo al avión y viajo posteriormente el 11 de junio. Todo esto en conocimiento del Comité Olímpico. El jueves 27 de junio, que yo seguía en Macedonia participando del Mundial, respuesta de no alugar a mi reclamo al Comité Nacional de Arbitraje Deportivo. Eso quiere decir que la cautelar seguía en pie. Eso me deja como rebelde, lo estoy diciendo en mis palabras. Se instruye a actuar con celeridad al Comité de Ética de la Federación. Si algo respondió el Comité Nacional de Arbitraje es que lo hicieran rápido. Estamos al día de hoy y todavía nada. Miércoles 3 de julio, solicitud de reposición del reclamo al Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, rechazado. Lunes 15 de julio, aparece una segunda cautelar en mi contra. La suspensión de su cargo, lo voy a leer porque lo saqué del texto, la suspensión de su cargo como head coach, quedando vedado de cualquier contacto con las selecciones nacionales. Yo esta notificación del 15 de julio la recibí el miércoles 17 de julio. Me la entregó una persona, un trabajador de la federación. Y subí a mi empleador, porque está en el 5º piso de la federación, subí al 6º piso, nuevamente a que me orienten cómo se hace, y el Comité Olímpico me dice, que es mi empleador, que tengo que seguir en mis funciones hasta que eso sea ejecutarizado y que llegue formalmente el aviso. ¿Por qué? Porque el presidente subió a dejar la notificación y le dijeron que así no se hacía, que lo tenían que mandar oficial. El 22 de julio, eso fue miércoles, al lunes siguiente, mi empleador, ADO, Comité Olímpico, me notifica que quedo temporalmente suspendido de mis funciones como head coach. Destaca que la medida es temporal. Yo en ese minuto, cuando mi empleador me notifica, me asume y se firma un acta. Esa acta la voy a mostrar posteriormente. Ese lunes 22 de julio, hago una solicitud de inhabilitación de la representante institucional al Comité de Ética de la Federación. El martes 6 de agosto, respuesta del Comité de Ética de la Federación de no alugar a la solicitud de inhabilitación de la representante institucional. Según el Comité de Ética de la Federación, no hay ningún problema con la relación entre el presidente, el actuar y todo la representante institucional suplente. Martes 20 de agosto, presentación de recurso de reclamación de celeridad en contra del Comité de Ética de la Federación al Comité Nacional de Arbitraje. El lunes 2 de septiembre, respuesta de reclamo de celeridad donde el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo ordena a la responsable institucional suplente informar del proceso de 3 días hábiles. Eso fue la semana pasada. También, y cabe mencionar que dentro del proceso ha sido un gran avance, es que esta comisión se activó por mi caso, leyendo mi mail, mi solicitud, el martes 26 de agosto, si no me equivoco. No, el martes, sí, 26 de agosto. ¿Sí? 26-27 de agosto. A partir de ahí, la representante institucional se activó. Empezó a llamar a testigos, se pusieron una fecha límite y se supone que eso avanza. Esos son los hechos. Yo, como digo, hechos. Ahora vamos a ir a ver las agravantes que van un poco adornando todos estos hechos. ¿Cuáles son las cuestiones que yo quiero exponer aquí? Que son procedimientos establecidos, disposiciones generales del decreto 22. Por ejemplo, la no celeridad en el proceso, artículo 2, punto 5. Yo aquí muestro un acta de una segunda entrevista que tuve con la señorita Carolina Charafia, que es la representante institucional suplente, donde el 17 de julio, yo fui notificado el 3 de junio, el 17 de julio yo le solicito por escrito que por favor entreviste a toda mi lista de testigos, una lista de 11 personas. Y ahí ella dice que solo a la fecha se ha tomado declaración de la psicóloga del equipo. Porque a todo esto yo trabajo con psicóloga desde el día 1, soy uno de los pocos head coach que tiene psicóloga para el equipo desde el primer día. Resulta que el 20 de agosto yo presento este reclamo de celeridad
y esta es la respuesta del CNAD, del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo. Téngase por ingresada a la presentación, asignándose administrativamente un rol. Previo a proveer, se ordena a la responsable titular suplente, doña Carolina Charafia Rubio, para que informe este comité. Si es que está terminada, si es que no está terminada, en qué están. Eso pasó el lunes pasado. O sea que a mitad de camino, de los 3 meses, a mitad de camino, el 17 de julio, mis testigos no eran entrevistados y resulta que ahora el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo sí le pone una fecha de 3 días. No sé qué ha pasado, si presentó o no presentó, eso tendría que haber sido el día viernes. Esto fue el 2 de septiembre, mira, ahí me lo noté. Eso en referencia a la celeridad del proceso. Después, a la no reserva de los antecedentes. Artículo 2, punto 10. Reunión de apoderados, reunión de jugadoras y aviso al staff técnico. Tengo WhatsApp donde el presidente de la federación le comenta la situación delicada que estamos viviendo y que por eso hay que andar con mucho cuidado. Eso antes de que yo sea notificado y durante estos 3-4 días primero de que esto se estaba entendiendo un poco. Después falta el debido proceso, artículo 2, punto 11. Notificación del presidente de la federación de forma verbal, eso ya se los comenté. Notificación de las cautelares por un funcionario de la federación. Las 2 cautelares en mi contra fueron por mandato del presidente de la federación que fuera a dejar, porque ni siquiera me dan la cara, me la fuera a dejar un funcionario de la federación. Incluso una, que fue la primera, me la fueron a dejar a la casa, el viernes 7 de junio a las 8 de la noche. Notificación del presidente de la federación al Comité Olímpico, no aceptada. Cuando la segunda cautelar, el presidente de la federación sube al 6º piso a notificar al Comité Olímpico, el Comité Olímpico le dice, caballero, así no se hace esto, tiene que ser comité de ética hacia nosotros y tiene que estar esto de mejor manera. Bueno, no soy, les vuelvo a decir, yo estudié para balonmano. Vale, esto falta el debido proceso. Después, incumplimiento del principio de buena fe. Reunión miembro del comité de ética con jugadoras. Como les decía, hay unos días que quedan entre la notificación del comité de ética de que yo quedo suspendido, que eso fue el lunes, a mí me avisan el miércoles, pero no se ejecutarizó hasta el lunes 22. Hubo una semana que yo seguía haciendo mis labores por indicaciones de mi empleador, pero resulta que un miembro, el señor Aedo, del comité de ética, convoca a las jugadoras por reunión vía Zoom, posterior a un entrenamiento que yo realicé, y les comenta que yo no debería estar haciendo el entrenamiento. Relación entre responsable institucional suplente con el presidente de la federación, tienen familia, está más que claro. 2 solicitudes de inhabilitación de la representante institucional suplente. Yo aquí, permítanme poner algo de lo mío, pero ¿cuál es la insistencia? ¿Cuál es el afán de que esta responsable institucional esté investigándome? O sea, bueno, no sé, pero no se inhabilita. Después, cautelar. Estos son apreciación anticipada de los hechos denunciados. Cautelar en proceso de etapa preliminar concluyendo maltrato. Yo el documento lo tengo. Obviamente que es largo. Entonces yo saqué extractos para que ustedes vean los puntos que ellos dan por hecho algunas cosas sin investigar. En el punto 8 de la primera cautelar en mi contra, dice, ahora bien, del análisis de los mencionados antecedentes se puede concluir que las denunciantes han enfrentado conductas propias de maltrato. En el punto 10, dice, en atención a la gravedad de los hechos denunciados y del análisis de los antecedentes aportados, se hace necesario cautelar los derechos de las jugadoras denunciantes de la selección nacional, recuerden que es anónima la denuncia, selección nacional frente a maltrato sufrido. Todo esto 3 días posterior a mi notificación. A mí se me notifica el lunes y esto sale el viernes, el 7 de junio. Yo fui notificado el 3, el 7 salió esto. O sea, en 4 días ya ellos confirmaron el maltrato y todo eso. Después, desprolijidad en el proceso. Hay defectos estructurales, de formas y de implementación. Estructural. Una resolución del comité de ética que tiene 3 miembros, lo firma solo uno, diciendo que debidamente autorizado por los otros.
Luego, en la segunda cautelar, aquí viene una de formas, en la segunda cautelar, como yo quedé rebelde porque como fue rechazado la primera, yo quedé en Macedonia con la activa, entonces como quedé rebelde, me ponen la máxima cautelar en mi contra. Entonces dicen, la suspensión de su cargo head coach de la selección femenina de balonmano, lo anterior conlleva que el denunciado no podrá ejercer ninguna de las facultades propias de su cargo, como tampoco hacer ingresos a los recintos públicos o privados en donde la selección realice sus entrenamientos y actividades, quedándole vedado tomar cualquier contacto con las seleccionadas nacionales. La directiva de la Federación deberá dar estricto cumplimiento al ordenado de la literal 1 precedente, debiendo para ello oficiar a los recintos en donde la selección femenina de balonmano realice sus entrenamientos y actividades, a fin de no se permita el ingreso a don Felipe Barrientos Castillo, debiendo informar a esta comisión de informa que se queda en cumplimiento a ello. O sea que no puedo entrar al CAR, no puedo entrar al CEO, no puedo entrar. Yo trabajo, yo tengo... Adelante. Santibáñez. Una cosa de forma, simplemente, estoy muy atenta a lo que usted está diciendo, estoy muy impactada, pero este documento que usted está presentando, dice ahí está digamos, el logo de la federación. Yo no alcanzo a saber cuál es el que está acá, pero veo hasta la clínica METS. Dice Select. ¿Por qué están todos esos? Porque son auspiciadores de la federación. Son auspiciadores de la Sí. federación. Pero eso no podría ser un documento solamente, digamos, con el logo de la federación. Porque en este momento, la clínica METS, por ejemplo, que es el primero que yo, digamos, reconozco a simple vista con mis casi 50 años, Select veo ahí, están avalando esta carta. Así lo tomaría yo, no sé si alguien me puede corregir aquello, pero sin duda me llama la atención. Quería hacer ese punto solamente para que quede en acta. Gracias, diputada Santibáñez. Don Felipe, le voy a pedir si podemos ser un poquito más rápido, porque después se nos va a agotar el tiempo y no vamos a poder hacer preguntas. Gracias. Que en atención, bueno, al final me ponen la máxima, ¿cierto? Pero resulta que también cuando esto pasa, el Comité Olímpico lo recibe, pero el Comité Olímpico con su gente, con su departamento jurídico, no queda conforme con la cautelar. Y hacemos una reunión, lo cual ellos sacan de esta sanción, digamos. Dice, al respecto concurrió la reunión mencionada el señor Barrientos, el gerente de la Federación y los abogados Cristian Mire y Roxana Sáenz, quienes explicaron el alcance de la resolución y su impacto en el contrato de prestaciones. Así las cosas, se informa que se encuentra temporalmente suspendido de sus funciones como head coach la selección femenina y que se restringirá su acceso al centro deportivo en medida que se encuentre la selección entrenando, no que me van a prohibir el acceso a todos los recintos. Tal medida es de naturaleza temporal y revisable y su duración dependerá del funcionamiento que ello haga. O sea que en el fondo el Comité Olímpico regula esa sanción y quedamos conformes. Y yo la acaté. Dentro de estas cuestiones, nuevamente el presidente de la Federación, esto pasó el 10 de agosto, en reunión de directorio, él explica mi situación al otro director de la Federación. Él hace un resumen de todo. Y resulta que el directorio decide lo siguiente, que para dicho proceso clasificatorio, tenemos torneo a final de año, asuma el control íntegramente el señor Enrique Menéndez, parte del staff, el interino. Esto quiere decir con facultades para designar, citar y convocar a las jugadoras que estime conveniente. O sea que ya no respetan que mi sanción es temporal, que mi suspensión es temporal, sino que ahora le dan el poder íntegramente a un entrenador. Inclusive, si la investigación es cerrada antes de la fecha del torneo, igualmente se mantiene el señor Enrique Menéndez. Bueno, y aquí otra de la estructura. A favor 5 votos, en contra 0, 2 personas firman. Y resulta... Presidenta. Diputada Santibáñez. A favor. 5 personas. 5 personas, pero la firma 2. Bueno, y aquí yo haciendo un poco de historia, como le he dicho, ya he tenido que hacer otras facetas en este tiempo, resulta que la persona que están poniendo a cargo del equipo y la que me está reemplazando de forma transitoria, eso ya no sé si es legal, no va a ser legal, cuando esto termine yo me voy a reincorporar, no tengo idea, pero resulta que en una memoria para optar al título de periodista, de la actual ahora periodista Inga Fiechmann,
de la historia del balonmano en Chile, hay un apartado que hace mención a la etapa anterior de Enrique Menéndez trabajando en la Federación Chilena de Balonmano. Y dice lo siguiente: respecto al despido del técnico Enrique Menéndez, el mandamás asegura, Jaime Campo, el presidente de esa época, que se produjo por propinar un golpe de puño a un jugador en Mar del Plata. De hecho, la decisión no la tomé yo, Campos solo informa la situación. O sea que el que me reemplaza ya fue despedido por pegarle un golpe de puño a un jugador. Yo, hace poquitos días, el 5 de septiembre, dejé constancia de que la transcripción que recibí de la representante institucional fue desprolija, incluso faltando contenidos que se conversaron, las cuales agregué. O sea, faltaban cosas que me habían denunciado y yo las puse. Y dando mi respuesta, del punto 11, el punto 12 y punto 13. Y esta es la respuesta de la responsable institucional. Acusa recibo, la idea de enviar la transcripción y que tú pudieras complementar iba en ese sentido, de mejorar el texto. O sea, que yo mejorara el texto. Y que estuvieras conforme con lo que se va a presentar en la Comisión de Disciplina. Lamentablemente, en la primera reunión, esta no fue grabada. Solo fui tomando nota, por lo que así quedaron partes sin transcribir. Fue solo por olvido. Y confiando en el texto que mejorado que tú realizarías y entregarías. Y después me plantea que a la fecha de 5 de septiembre, yo presenté una lista el 4 de junio de 11 testigos, que a la fecha del 5 de septiembre, solo 5 testigos de mi parte han sido entrevistados, y que me plantea que la segunda entrevista que tuvimos, que duró 2 horas, si podía mandar el audio nomás. Y yo le respondí que no, que había que hacer la transcripción. Honorables diputadas y diputados, integrantes de la Comisión de Deporte y Recreación, apelando a sus atribuciones fiscalizadoras, tengan en consideración poder supervisar con los medios que estimen convenientes los estándares de la aplicación del protocolo número 22 en la Federación Chilena de Balonmano. Las conclusiones, me lo escribí acá porque no quiero que se me olvide, y si después alguien quiere comentar algo. Quiero ser investigado, pero con el debido derecho y por alguien imparcial. Que se cumpla el espíritu del decreto 22, que todos y todas los actores del deporte estemos protegidos por él mismo. Si me tengo que hacer responsable de algo, lo aceptaría e intentaría tomar medidas reparatorias y sacar un aprendizaje. Pero lo primero es lograr que alguien me investigue de buena manera. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Voy a abrir la palabra a los señores parlamentarios, diputada Santibáñez y después diputado Guzmán. Voy a tener que tomar la palabra después, si se la puede dar a alguien. Primero. No, sí, ya puedo. ¿Sí? Respirar. Nada, hoy día se acaba de terminar esta comisión, como yo decía al principio, yo empatizo con usted. Mire, me tomé la libertad de poder ver su trayectoria, porque acá la presidenta es la que maneja más la trayectoria de todos los deportistas, pero es cosa de ver su historia deportiva y es una historia admirable. Por otro lado, su emoción es mi rabia, su emoción es mi furia a veces. Yo de verdad que tengo una sensación de que muchas de las cosas que hemos hecho acá, como que nos miraran la cara también como se la miran a usted hoy día, ¿vale? ¿A qué voy con esto? Nadie acá dijo, como bien a través suyo, presidente, lo dijo el señor Guzmán, el diputado Guzmán, aquí nadie dijo que tenía responsabilidades, nadie asumió cuando trajimos el tema Cobreloa, cuando trajimos el tema Decreto 22. Se nos da vuelta la tortilla. Hoy día uno de las personas que generalmente está protegida, generalmente nos pasa al revés. El victimario es el que está protegido. Acá no sabemos ni siquiera las denuncias que a usted le hicieron. Partieron por un acoso que es totalmente diferente a un maltrato, a un trato indebido. Nosotras con la presidenta, a través suyo, fuimos las que trabajamos en esta legislación y sé que hay muchos acá que hoy día quizás que no estaban, ya están al tanto de cómo se trabajó este decreto 22. Pero a mí me parece que aquí hay una irregularidad que simplemente hace espejo de todas las actitudes que tienen, justo se corta la transmisión, las federaciones. Federaciones que se creen dioses, federaciones que creen estar por encima no solo de la ley,
sino que del IND, del COCH, y quién hoy día fiscaliza aquello. Yo, presidenta, me sumo a todos, absolutamente a todos los oficios, y pido inmediatamente un oficio respecto al IND, del Comité Nacional de Deporte y de Arbitraje, porque el señor Arévalo ha hecho una buena participación. Pero ¿qué pasa cuando la persona encargada del decreto 22 se toma las atribuciones que quiere, no se declara con conflicto de interés teniendo una relación de pareja? Y aquí es donde yo voy a poner más hincapié, porque todos en algún momento de nuestras vidas hemos podido sufrir de alguna manera, ya sea laboral, en temas personales, en temas sensibles, el tema de ser víctimas de un procedimiento irregular, que expongan tu nombre. Yo fui acá en esta Cámara de Diputados respecto del test de droga y todo el resguardo del paciente y todo aquello que lo hicimos de la manera más responsable posible, nunca evitando nada. Y usted está en la misma situación. ¿Por qué se revelan casos? ¿Por qué se toma una atribución, en este caso, presidente de federación, para decirle a sus jugadoras temas que no están ni siquiera investigados? ¿Por qué un presidente de federación se permite hacer una reunión con apoderados, desprestigiándolo a usted en su totalidad completa, sin ninguna investigación que esté cerrada, sin ninguna participación del Comité Nacional de Arbitraje, que es quien tiene la competencia? ¿Por qué se permite todo esto? Yo quiero agradecerle su valentía, más allá de su emoción, su valentía de venir acá y decirlo y expresarlo, porque esto nos da, vuelvo a decirlo, nos da vuelta la tortilla. Quizás detrás de esto, quizás hay una persona que se sintió maltratada por usted, y yo no voy a estar sino al lado de las víctimas siempre. Siempre lo dejo muy claro y mirándolo a la cara a través suyo, presidenta. Pero hagamos las cosas como corresponden. Si no, esto es de verdad tierra de nadie, presidenta. A mí me dan ganas de levantar otra comisión especial investigadora, que no es la idea, por supuesto que no. Pero mire lo que ha resultado. Mire lo que ha resultado. Una persona que no levantó el decreto 22 encargada, dejó pasar una violación masiva de 8 personas a una mujer, pero como no eran dependencias del lugar, como la mujer no trabajaba, o la niña en ese caso, la adolescente, no trabajaba en el lugar, y mire lo que pasa acá. Usted hoy día, una persona con tremenda, vasta trayectoria, está absolutamente inhabilitado. Ningún proceso ha llegado al Ministerio Público. Entonces, de verdad, vuelvo a decirlo, yo sé, presidenta, que usted va a tomar todos los oficios necesarios, yo me voy a sumar a todos esos oficios, pero yo creo que acá deberíamos citar al presidente de la federación de este deporte para que nos dé las explicaciones necesarias, porque ellos deben responder. Ellos deben responder, ellos pertenecen a una federación. Yo sé que, y hoy día se lo quiero dejar, y aquí termino, le quiero dejar muy claro que nosotros en una de las conclusiones, ahora que está el diputado Andrés Giordano acá a través suyo, presidenta, una de las cosas más importantes que pedimos dentro de las conclusiones es que se cambie, que se haga una reforma respecto de quiénes tienen que venir a dar las explicaciones acá al Congreso de la República. Porque resulta que en el fútbol la NFP no tiene ninguna obligación por ser privada, ¿cierto? O porque la federación también tiene su propia, exactamente, su legalidad, sus normas, sus temas de normativa interior, pueden también evitarlo. No, señores. No, señores. Las federaciones reciben platas fiscales, las federaciones, muchas están inhabilitadas y muchas siguen recibiendo aportes internacionales, aportes solidarios que le llaman. ¿Y quiénes son los únicos afectados? Y mire la cantidad de personas que lo llamaron a usted para darle el apoyo, desde incluso las deportistas. Entonces, esto puede terminar siendo una casa de brujas porque simplemente hay alguien que quiere ocupar su lugar, o porque hay un head coach que fíjese que quedó a cargo, pero resulta que es un gallo que violentó, perdonen la palabra, pero esto a mí me apasiona, que maltrata a otro deportista. Estamos en el mundo al revés. Pero créame que de alguna forma, con las diferencias políticas que hay en esta comisión, lo vamos a dar vuelta. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Diputado Guzmán. Muchas gracias, presidenta. Bueno, saludar y en cierta medida solidarizar con lo que está viviendo. No debe ser fácil, sobre todo cuando se trata de una persona que ha dedicado su vida a la práctica de un deporte. Voy a hacer una apreciación general y después quiero ir al caso particular, presidenta. Cuando yo ingresé al Congreso Nacional me dijeron que rico que está ahí en la Comisión de Deporte. Me imagino que va a ser muy entretenida, muy dinámica. Pero al final uno ve en el deporte cosas que no se imaginó que pasaban. La verdad que siempre uno ve lo lindo del deporte, pero no ve las cosas que están atrás, y que en esta comisión parece que siempre nos están llegando distintos tipos de denuncias que de verdad que nos preocupan y que nos obligan a nosotros a avanzar en una legislación que resguarde, que proteja de mejor forma la actividad deportiva.
Ahora, respecto al caso particular, Presidenta, yo no voy a hacer juicios porque creo que no nos corresponde hacerlo. Pero lamentablemente, y esto no solamente en el deporte, sino que también en nuestro país, el principio de presunción de inocencia hace mucho rato como que se perdió, como que la persona es denunciada y inmediatamente pasa a ser culpable de la denuncia que eventualmente existe. De hecho, el propio decreto 22 establece en uno de sus numerales la garantía del debido proceso, y esa garantía dice que el proceso siempre deberá ser racional y justo, conferir cautela a los derechos a los involucrados. Y eso significa tanto a los denunciantes como al denunciado que deban resguardarse sus derechos procedimentales. Y aquí, de lo que ha expuesto en la presentación, la verdad que nos encontramos con situaciones que pareciera que se afecta al debido proceso en forma evidente. O sea, cuando uno pide diligencias probatorias en un juicio y acompaña una lista de testigos, y si esa lista de testigos no se le da la posibilidad de testificar, claramente se está afectando el derecho legítimo a la defensa y a probar lo que quiera probar una de las partes. Lo mismo en cuanto a la recusación, que efectivamente es una falta del propio decreto, Presidenta. O sea, puede recusar el denunciante, puede inhabilitarse el representante institucional, pero no puede recusar el que ha sido denunciado. Por tanto, no hay igualdad de armas en un procedimiento disciplinario o sancionatorio. Por tanto, Presidenta, creo que nosotros podemos tomar algunos acuerdos que creo que son importantes. Lo primero es oficiar al Comité de Arbitraje Deportivo a fin de que pueda revisar los antecedentes respecto a este procedimiento y justamente velar porque se esté cumpliendo un debido proceso, garantizando a las partes poder acreditar, poder defenderse, poder tener las garantías procedimentales que correspondan. Y lo segundo, Presidenta, también es oficiar al Ministerio del Deporte a fin de que hagamos un análisis detallado con todos los involucrados, quizás constituir una mesa de trabajo que nos permita perfeccionar y mejorar el decreto 22. Recordemos que este decreto tiene el carácter de reglamento o de protocolo, fue dictado por el Ejecutivo y por tanto no fue parte de la discusión legislativa. La posibilidad de poder revisarlo por quienes estime el Ministerio que sean relevantes en su revisión nos permitiría mejorar aspectos del decreto, como por ejemplo esta facultad de recusar al representante institucional por todas las partes que son, valga la redundancia, parte de un proceso disciplinario o sancionatorio. Eso por mi parte, Presidente, esos dos oficios creo que nos permitirían contribuir, pero por sobre todo creo que aquí se debe garantizar el debido proceso y la verdad que uno ve de los antecedentes presentados que hay un prejuzgamiento, que se han tomado decisiones que ya ponen una posición de sanción a quien está amparado por el principio de la presunción de inocencia. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputado Guzmán, diputada Santibáñez también. Voy a tomar el acuerdo para los oficios, al Comité Nacional de Arbitraje, al Ministerio del Deporte. También yo lo extendería al Instituto Nacional de Deportes, en el fondo solicitando también la supervigilancia respecto del caso del entrenador. Y al Comité de Arbitraje Deportivo ya lo puse. Sí, también lo agregamos, ok. Y también invitar al presidente de la Federación de Balonmano a solicitud de la diputada Santibáñez, acordado todos los oficios entonces. Yo quiero ser transparente con todos ustedes, integrantes de la comisión. Hace unos días atrás a mí me pidieron reunión deportistas que pertenecen a la selección de balonmano. No sé si a la selección o son parte no sé si son de la selección nacional, pero sí pertenecen al equipo de balonmano. Y en el fondo ellas mostraron mucha preocupación por lo que está ocurriendo. Y de hecho yo no voy a dar los nombres hoy día de ellas porque hay que resguardar todo. Sin embargo, ellas me dijeron, nosotras no tenemos ningún problema en que nuestro nombre se dé a conocer, pero yo no lo voy a hacer porque prefiero tomar las precauciones. Pero en el fondo ellas se veían muy afectadas y plantearon en el fondo la necesidad de que esto se cierre pronto. Me decían que a ella no la han llamado a declarar, por lo tanto están preocupadas porque no, ellas hablan que son entrenadas por el entrenador y que hoy día todo esto también se ha producido dentro del equipo mucha debilidad. O sea, ellas plantearon muchas cosas en esa reunión y yo quiero también transparentarlo acá para que
ustedes estén al tanto de estas reuniones que a mí me han ido solicitando, diputada Santibáñez. Sí, yo le quiero agradecer la honestidad, Presidenta, de que nos cuente eso, y vuelvo yo a repetir, y quiero ser enfática en eso. Yo empatizo con usted, como también se da y se abre, porque esto es efectivamente para aquellas personas que son vulneradas o aquellas personas que son acosadas, aquellas personas que son, ¿me entiende? Aquellas mujeres, niños, niñas y adolescentes, deportistas, atletas, alto rendimiento, qué sé yo. Por lo tanto, yo le dije, yo siempre voy a estar al lado de una víctima. No quiero que se termine de enredar esto, pero acá lo que estamos hablando, y le agradezco nuevamente, y si esas personas valientemente incluso quisieran dar su nombre, que bien por ellas. De eso se trata hoy día. Esto fortalece, nos fortalece, pero acá separemos las cosas. Acá si hay un hecho concreto que a usted efectivamente lo están denunciando y eso se confirma y qué sé yo, usted por algo está aquí presente también, pero voy yo a todo cómo todo se puede realizar de pésima manera, teniendo claridad en los estatutos. O sea, acá se dio un trabajo de meses y quizás más de un año donde pusimos. Entonces, de verdad que aquí yo vuelvo a decirlo, lo agradezco y me encantaría que todas las voces estén presentes. Pero aquí hay un tema que más allá de si hay alguien que fue maltratado, más allá de si hay algún trato indebido, porque también debemos ser súper rigurosos en separar lo que es un abuso, lo que es un acoso, lo que es un trato indebido, lo que es un maltrato. Es fundamental porque si no todo cae en lo mismo. Y usted, yo creo que su emoción tiene que ver con eso, pasar de ser un abusador, un acosador, a un maltratador. Todo es muy terrible, ¿no? Todo es muy brutal. Pero sí que claro que tienen que cambiar las definiciones. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Yo solo para continuar, un poco transparentar, pero también decir que estoy en la misma línea de la diputada Santibáñez, del diputado Guzmán, que finalmente lo que uno espera acá es que las instituciones funcionen. Porque eso también es violento que a una persona la tengan fuera de sus funciones, sin saber lo que sucede. Porque además se va a acabar el año y lo más probable es que, yo no lo sé, pero lo más probable es que usted a lo mejor su contrato ya hasta el mes de diciembre, como en algunos lugares ocurre, y finalmente lo que no queremos es que el proceso sea, porque al final esto le hace más daño al deporte. O sea, después cómo creemos nosotros también en que las instituciones están haciendo las cosas bien. Por lo tanto, yo espero que estos oficios lleguen a las instituciones, que nos den respuesta pronta, y que ojalá vengan también a exponer lo que tengan que exponer. Le agradecemos mucho, don Felipe Barriento. Le voy a dar un minuto para que se despida porque estamos a casi 3 minutos de terminar con la sesión. Gracias por la oportunidad de poder expresar mi situación. Yo vuelvo a insistir que yo quiero ser investigado y que tengo evidencias, tengo testigos, tengo todo para poner las cosas claras respecto a lo que se me está denunciando, pero lo primero es lo primero, el debido proceso, el tener la oportunidad de defenderme y también destacar que quizás pasó ahí un poquito, en el relato pasó quizás un poco por debajo, es que este presidente de la federación está hace 4 meses en la federación, o sea que yo de los 40 meses y justo aparecen este tipo de cosas y con toda esta historia. Pero bueno, eso ya es una apreciación. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, voy a estar atento a cómo evoluciona esto. Muchas gracias, don Felipe. Le agradecemos nuevamente a Daniel, al abogado don José Ramón Barrientos y por supuesto también a todos quienes asistieron hoy día. Muchas gracias, colegas, secretaria Jimena Mile, por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.